Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal. Mi nombre es Madeline y esto es DK Crochet. El día de hoy le voy a enseñar a tejer estos lindos aretes. Miren, está muy fácil de tejer. Espero que les guste. Así que comencemos con los materiales y luego el paso a paso. Pero no te vayas sin antes suscribirte. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un video nuevo. Así que ahora sí, comencemos. Miren, vamos a utilizar estos colores de hilo. Son hilo número 8, bien finito. Vamos a utilizar nuestra agujeta 0.75 para las flores y para la base de atrás vamos a utilizar la número 1 para que quede un poquito más grande esta parte. Pero si no tienen, no importa. Base para el arete, tijera, nuestro endurecedor. Vamos a utilizar perlita pequeña. También vamos a utilizar dos tipos de aguja. Una aguja más fina para pegar las perlas con hilo color claro y uno más grueso con el marrón para pegar estas dos piezas. Vamos a tejer dos piezas aquí. Entonces comencemos. Vamos a tejer con la 0.75 las flores. Hacemos un anillo mágico. Vamos a hacer un nudito así. Jalamos aquí 1, 2, una lazada y vamos a hacer punto puff. 1, 2, 3, 4, 5. Así, un nudito para asegurarnos. 1 y 2. Hacemos un medio punto. Comenzamos de nuevo. 2 cadenetas, una lazada. 1, 2, 3, 4, 5. Uno y 2. Llevamos 2. 1, 2 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5. Uno, 2. Hacemos un medio punto. Apretamos bien. 1, 2 cadenetas, una lazada y hacemos lo mismo. Llevo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces ahora jalamos todo. 1 y 2. Hacemos un medio punto. Ya tenemos 4 pétalos, son 5. Jalamos un poquito este hilo. Entonces 1 y 2. 1, 2, 3, 4 y 5. Jalamos hilo todo. Si nos queda 2 así no importa. 1 y 2. Y este es nuestro último
pétalos. Cortamos aquí, ya jalamos de esta manera, giramos la flor y ahora buscamos el hilo por detrás. Listo. Podemos hacer otro nudito si queremos. Luego escondemos y cortamos el sobrante. Entonces tenemos los tres colores aquí que yo elegí. Entonces ahora vamos a tejer con la agujeta número 1, 1 milímetro. Vamos a tejer la basecita de atrás para pegar. Entonces vamos a hacer dos. Yo tengo una ya. Entonces un anillo mágico. Vamos a hacer el nudito así. Sacamos el dedo. 1, 2, 3. Una lazada. Vamos a hacer un punto alto. Llevo 2 contando la cadenita. 3, 4, 5. Al final vamos a hacer 20. 19, 20. Entonces en el caso mío, que tengo este tipo de, vamos a decirle, base para enganchar los aretes, yo lo voy a hacer de esta manera. Pero en el caso de ustedes, si tienen de eso que tienen como una ancla, bueno, no tienen que hacer nada de eso. Simplemente cerrar. Yo les muestro cómo lo hago. Introduzco esto para acá. Entonces este hilo corto voy a achicar el hueco. Punto deslizado, voy a hacer otro punto deslizado y otro más. Ahí está. Esta es la parte que va a quedar de frente. Esto va a quedar detrás para que se vea bien bonito. Entonces ahora busco, escondo, listo. Ahora vamos a pegar nuestra pieza, nuestras flores. La pieza lista. Ahora vamos a pegar la flor.
tenemos una aguja con el mismo hilo marrón que tejimos esto y vamos a dar nuestra primera puntadita con el nudo hacia adentro. Ahí, que quede esto en el mismo centro. Entonces dos lacitos con dos lacitos. Dos lacitos. Ay, pero esto no me deja. Vamos a agarrarlo ahí y así vamos a ir cosiendo. Toda la orilla. Así que seguimos cosiendo. Miren cómo va quedando. Volvemos ahora. Ya terminé, ya lo cosí. Ahora vamos a endurecer, pero ya terminamos, porque si no lo quieren endurecer, bueno, no lo hagan. En el caso mío, dura más, se pone firme. Entonces, como siempre le digo, un platito, lo empapo bien. Ya tengo un video, si es la primera vez que me visita, que lo voy a dejar en la cajita de descripción, cómo hago esta mezcla para endurecer. Así que nada, gracias. Hasta aquí el tutorial. Espero que le haya gustado. Me dejan en los comentarios qué le pareció. Este también tengo que endurecerlo. Así que gracias y nos vemos en un próximo tutorial. Bye.